Ya, puesto en pie, amados hermanos, damos comienza este culto de adoración a nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Escritura dice, en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Vamos a orar, le invito a buscar la presencia de nuestro Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu nombre, bendito Rey de gloria, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, porque usted es Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra, y fuera de usted, Señor, no hay salvación ni esperanza. Amamos tu grandeza, tu fidelidad y tu gran amor para con los santos, Señor amado, para con los que te aman y te buscan en espíritu y en verdad. Permítenos en esta hora acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, producto, Señor, de ese sacrificio maravilloso que me dio, Señor, entre usted y nosotros, Señor, ahí en el Calvario de la cruz, pagando, Señor, nuestros pecados, pagando nuestras deudas, Señor amado, y permitiéndonos, Señor, por ese camino vivo y nuevo, Señor, que usted abrió, acercarnos, Señor, con mucha reverencia, Señor, a tu presencia. Gracias te damos una vez más por ese sacrificio maravilloso. Gracias te damos por concedernos este espacio, este tiempo, Señor amado, de gracia y poder, Señor amado, acercarnos a ti. Te bendecimos y te exaltamos. Te pedimos en esta hora, Señor, con mucha reverencia, tenga bien, Señor, escuchar nuestra oración, nuestras súplicas, nuestros ruegos. Tú sabes, Señor, y conoces nuestra necesidad, conoces nuestro sentir, Señor amado, conoces nuestros pensamientos. Señor, nada te es ajeno, Señor amado. Por eso en esta hora nos acercamos, Señor amado, a ti, pidiendo primeramente perdón por nuestras faltas, por nuestras, aleluya, errores, por nuestros hierros, Señor amado, que hayamos cometido en este día. Tal vez alguna palabra, algún pensamiento, alguna mirada, Señor amado. Pedimos, Señor, perdónanos en esta hora y acércanos a ti, Señor amado. Aleluya. Restaura, Señor, a aquel hermano que ha caído. Fortalece al hermano que está en debilidad, Señor, en flaqueza. Ayúdale, Señor amado, a no volverse atrás, sino que a mantenerse firme en tu gracia. Oramos, Señor, por el anciano, por el niño, por el huérfano y por la viuda. Oramos por los matrimonios. Oramos y pedimos por este lugar, Señor amado, por los hermanos que aquí se congregan, Señor. Hermana Catherine, su esposo, Guillermo, sus hijos, Señor amado. También mi hermano Humberto, su esposa, María, y cada uno de sus hijos, Señor amado, y sus nietos. Pedimos también por mi hermana Brigitte, por mi hermano Gonzalo, Señor, que hace tiempo no vemos en este lugar, junto a sus hijos, Señor amado. Por mi hermana Verónica, Padre Celestial, también por Claudia Correa, Señor Jesucristo, y por Paula y su hija. Señor, que un día, Dios mío, tomaron tu nombre, Señor, y hoy no les vemos, Señor, hace mucho tiempo. Orar por nuestra hermana Sara Moya, amén, Señor amado, por su esposo Mario, por sus hijos Andrés, Señor, y Sara, Dios mío, por cada uno de sus nietos. El corazón de ellos, Señor, se incline, Señor, a tus caminos, para que le busquen cada día, Señor amado, y puedan tener un encuentro real, Señor, con, aleluya, con su presencia. Oramos también por el lugar de Trieste. Señor, pedimos la oración en esta hora por nuestro hermano Manuel Cárdenas, Padre Celestial, y por Claudia Beltrán, Señor amado, que se encuentra en la localidad, Señor, aleluya, de Linares, Padre Celestial, producto de un día de una urgencia. Pedimos, Señor amado, que el corazón de ese joven, Señor Jesucristo, pueda, Dios mío, aleluya, inclinarse, Señor, a tu camino. Sabemos, Señor, que el enemigo de nuestras almas, Dios mío, anda cual león urgente buscando a quien devorar. Busca la debilidad y la flaqueza, y mayormente de aquellos que no te tienen, Señor amado, de aquellos que aún no han logrado conocerte, Señor, y conocer tu camino. Por eso pedimos por este joven, Señor amado, toma gobierno de su mente y de su corazón. Pedimos también por mi hermana María Soarzo, Señor amado, por sus hijos, Padre Celestial. Aleluya, guárdala, protégala, Señor amado, y que su gracia sea con ella, como también por mi esposa, Padre Celestial, por mis hijos, también por mis nietos, Señor Jesucristo.
mi hermano Leopoldo Prieto, por su esposa María Muñoz y por cada uno de sus hijos y nietos, Padre Celestial. Oramos por el lugar de Renca, Señor Jesucristo. Bendice que ese lugar, a nuestro pastor Raúl Robles, a nuestros hermanos de aquel lugar, Señor amado. Pedimos por cada uno de ellos, por los que están enfermos, por los que están, Señor, pasando momentos delicados, Padre Celestial, para que tú le ayudes. Oramos por nuestro hermano René Jara, por su esposa Adriana, por Luna y por Paloma. Oramos también por mi hermano Carlos Corona, Señor, que está hospitalizado aquí, muy cerca de este lugar, Señor amado. Que tu gracia sea derramada en él, Señor, y manifestada en su esposa Elizabeth, en sus hijos, Señor amado, y en toda la familia Corona, Señor amado. Aleluya, que has sido fiel, Señor, a tus principios y a tus caminos. Amén. Señor, ahora, Dios mío, pedimos por el pueblo de Israel. Señor, bendice a Israel, guárdalo, protégelo, Señor, en estos tiempos difíciles. Sabemos, Señor, que los acontecimientos nos están marcando la etapa final de uno de los tiempos, Señor amado. Pero pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha sobre tu pueblo, Señor, allá en el Medio Oriente. Y así también todos los judíos que están repartidos sobre la faz de esta tierra. Oramos por cada país representados, Señor amado. Oramos por nuestros hermanos del norte, del sur, por nuestros hermanos de Venezuela, de Cuba, por nuestra hermana Milda Torres, Señor amado, por nuestra hermana Nina Miranda del lugar de Cauquenes, por nuestra hermana, Señor amado, aleluya, Rosa Cristina, Señor, por mi hermano Alberto Catejo, Padre Celestial, por su salud, por su esposa, Señor amado, por todos los que colaboran diariamente, Señor, en nuestros programas, mi hermano Daniel Vergara, su esposa María Alejandra, Señor Jesucristo, ayuda a mis hermanos allá en la República de Argentina, y así todos los hermanos que tal vez se me olvidan, Señor, en esta hora, y no los tengo en la mente, Señor amado, pero te pido, Señor, porque tú los conoces, aquellos que han pedido la oración, Señor amado, aleluya, ya sea por enfermedad, ya sea por conversión, Señor amado, a que tú hagas una obra en estos corazones, aleluya, en el corazón de cada uno de ellos. Señor, pedimos por la unidad de tu iglesia. Señor amado, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea renovando a tu pueblo, a tu iglesia, como también a los ministros, sea, Señor, aleluya, dando entendimiento y conocimiento de tu verdad, conocimiento de tu palabra, Señor amado. Derrama espíritu de oración sobre tu pueblo. Señor, que no nos cansemos como tu palabra nos enseña. Que no nos cansemos, Señor, de hacer bien. Porque a su tiempo, Padre Celestial, segaremos, Señor, si no hubiéramos desmayado. Tanto, Dios mío y Señor mío, ayúdanos en Amén. Todo tiempo, en todo momento. Que tu gracia sea derramada, Señor, aleluya, sobre los que no te conocen. Y que tu buen espíritu, Señor, llene nuestras vidas, transforma nuestras conciencias, transforma nuestro espíritu y que sea tu Espíritu Santo en nosotros, aleluya, cada día, Señor, manifestado, guiándonos, consolándonos, fortaleciéndonos cada día, porque ciertamente, Señor, fuera de ti no tenemos nada, pero contigo, Señor, somos más que vencedores por medio de ti, Señor Jesucristo, aleluya. Añada a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Añádalo, Padre, con tu poder, aquellos que están, aleluya, destinados a la salvación, Padre Santo. Gracias por este lugar, gracias por este lugar que usted nos ha abierto, Señor, esta puerta. Gracias porque nos ha concedido, Señor amado, el privilegio, Dios mío, de estar en este lugar, en este día. Gracias, mi buen Jesús. En el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, levanta a tus escogidos, Señor, para la gloria y la alabanza de tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos, Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, porque nos permite, amén, una vez más, acercarnos hasta su presencia, amén, amén, con gozo, con alegría, algunos medio enfermos, pero ahí estamos, amén, amén, ¿cierto? Pero hay que esperar en el Señor, amén, amén. Eso es lo importante, hermanos, esperar. El día miércoles que viene, ¿cierto? Ya miércoles 15, o 16, si no me equivoco, 16. Tenemos culto en este lugar nuevamente, amén. ¿Y a qué día cae el 31 de
de noviembre. Miércoles creo que cae. Noviembre de octubre. De octubre, ¿verdad? Jueves. ¿Jueves? Jueves. Es cortito el fin de semana. Sí. No, Viernes viernes. 31. Viernes 31. Feriado. ¿Ah, viernes? Ya. Feriado. Viernes 31. Ya. Sí. Hay que Celebramos Halloween. Celebramos. Celebramos Halloween. Ya. Dios lo quiere. Lo que quería ver si el día 1 de octubre podíamos juntarnos todos allá en Renca. Noviembre. O sea, de noviembre. Era De noviembre. No, que es del misterio. A la casa de oración. Amén. A la casa de oración. Vamos a trabajar eso, lo juntamos todos el 1 de noviembre. ¿En la quebrada? No, en Cerro Navia. Ah, de entenderle. No, en el Cerro Navia, en Trieste. Ya. Quizá un poco más temprano, ¿ya? Que sería bueno, y un día, ¿cierto?, convocar a este lugar, y para que estemos todos juntos el día 1 de noviembre. El último miércoles del mes corresponde acá la cena, pero esa misma semana, ¿cierto? Vamos a estar, y ojalá que vayan, hermanos amados, ya, para que estemos todos juntos ese día 1 de noviembre. Vamos a convocar, que vamos todos ese día, amén. No vaya al cementerio, vaya a la casa. No busque el que vive y lo muerto. Amén. Así que desde ya preparémonos, hermanos amados, preparemos ese día 1 de noviembre para que nos juntemos todos ahí en Cerro Navia. Aquí vamos a tener que ver cómo lo hacemos, porque aquí nosotros arrendamos solamente día semana. Vamos a ver si hablamos con el hermano Gonzalo y nos juntamos en su casa. Pero acá, ¿no da posibilidad o preferible la casa? ¿Qué fin de semana está ocupado? Ah, No sé si día sábado. El domingo, ¿sabes? Viernes, domingo. Cambiar ese día, que eso sería ya en diciembre. le damos libre a los otros tres. Nos quedamos con el único. Damos libre a los dos. Nos quedamos con el único. Claro, con el único que va a perder. Amén. Entonces, eso lo aviso. El día sábado tenemos culto en el lugar de Trieste. Mi hermano Leo va a estar a cargo del lugar de Trieste. Me voy a ocultar ese día. Amén. Desde ya les aviso. A los que quieren ir también para allá este sábado, no hay ningún problema. Hay micro también. Pasan micro para allá. Amén. Oremos por la familia de mi hermano Gonzalo, hermano. Me tienen preocupado que ya 2 semanas ya que no los tenemos con nosotros. Mañana voy a pegarnos una llamadita con mi hermana. Y no sé cómo está la hermana Verónica, hermano. La verdad que no, me queda tiempo. Ya, está bien. Sí, porque la última vez que conversé con hermano Gonzalo andaba en el sur. Sí. Y no sé si ahora llegó ya. Sí. Bien. Ahora su Biblia, hermanos amados, no sé si hay algún otro aviso, en el libro de Gálatas. Amén. La carta a los Gálatas. Amén. Capítulo 1. Uno. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de la plataforma de Facebook. Amén. Y luego más tarde por YouTube. Amén. Ahí están todos los estudios, ahí está parte del Apocalipsis también que tiene usted ahí. Sí. Están todos grabados en YouTube. Amén. Si usted quiere tener alguna duda, algo, ahí los puede en YouTube buscar. Mañana, recuerde que mañana, el viernes tenemos el programa Conversando la Escritura a las 6 de la tarde con la hermana. Con la hermana. Y después a las 20:30 horas con nuestro hermano Leopoldo Prieto, ¿ya? Desenterrando la verdad. Mi nombre es Desenterrando la verdad. Esos que muchos han enterrado o han querido enterrar, la vamos a enterrar. Los van a buscar, pero no importa. Aquí estamos. Aquí estamos. Y a las 6 la hermana María Sobarzo. A las 6, la hermana María Sobarzo, ¿cierto? Y a las 8, a las 20:30 estamos nosotros, ¿ya? Y el día sábado, anótese la oración. ¿Estaba anotado usted, hermano? ¿La oración? No. Ya. ¿Qué espera? ¿Está anotado? Sí, ya. Ya, no sé qué está esperando, hermano Humberto. ¿Ah? Hablé con la hermana María, le dije que me dejara en el mismo horario. Ya, yo también de 5 a 6, si no. Tempranito. De 8 a 9. Va a partir la jornada. Ya, ¿lo tenemos?
Amén. ¿Gálatas Bien. cuánto? Gálatas capítulo 1, verso 1. Ya. Ahí en adelante. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Señor Jesús, Amén. amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por esta misericordia, Señor, de tener su palabra frente a nosotros. Señor, exhórtanos, enséñanos, Señor, de acuerdo a tus propósitos. Que no sean los propósitos humanos de hombres, Señor amado, sino que sean tus propósitos, Señor, para calar en nuestro espíritu, Dios mío, y dejar grabado, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, que tú hagas esta obra en este día, porque necesitamos, Señor, de tu palabra. Estamos hambrientos y sedientos, Señor amado, de ella, porque ella es la que nos sacía, Señor amado, y nos quita la sed. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. La gloria y la honra es para Toda la nuestro honra, el Dios. honor y la gloria sea el nombre del Amén. Señor Jesús. Tome asiento, hermanos, Dios les bendiga. Dice que probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió Pablo. Es más intensa y la única que no contiene un agradecimiento ni una oración por los lectores. Esto se debe, ¿por cierto?, a que el motivo de escribirla era que estaban en juego el Evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores. Esta carta, ¿cierto?, tiene el propósito, hermanos, de echar por tierra, como dice aquí esta pequeña reseña, lo que estaban promoviendo los judíos judaizantes. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos el tema de la resurrección? Que también fue una ideología que se metió en la iglesia de Corinto, porque el diablo de una u otra manera pretende, hermanos amados, meter sus ideas, y es lo que veníamos conversando en el auto, ¿cierto? Mete sus ideas, su pragmatismo, ¿cierto? Que lo envuelto ahí en una bella figura para poder atraer, ¿cierto?, al engaño. Por eso que por ahí, no sé si estáis a la licencia, por eso dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados por cuanto no creyeron a la verdad. Por eso es importante creer a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por eso que usted ve una infinidad de religiones hoy día en el mundo, pero la gran mayoría está siendo engañada. Y esto parte, ¿cierto?, desde Constantino hacia adelante. ¿Cierto? Después de una ardua persecución de la iglesia, ¿verdad? Constantino dice que tuvo un sueño, vio una cruz, con este símbolo vencerás, eso es lo que argumentó, ¿cierto? Y bueno, él unificó una iglesia, pero que no es la iglesia. Él fundó una religión, que es la religión católica, apostólica y romana, por eso que lleva ese nombre. ¿Amén? Y de ahí, hasta los avances de los tiempos, ¿cierto?, nacen luego, ¿cierto?, a mediados de siglo, todas las religiones. O sea, parió. Amén. La mujer parió. Y tuvo harta hijita. Amén. Metodistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová. Tuvo harto hijos, con hartos nombres. Que lo ven muy bien. ¿Verdad? Y que predican diferentes evangelios. Segunda Tesalonicenses 2:11. Amén. Eso es lo que resalta. Tal como le digo, ¿no? Sí. Gracias, Señor. Dios advierte en la Escritura, hermanos, los peligros que tienen y que encierran hoy día contra la iglesia. Ahora, ¿por qué? Para que el creyente se aperciba. Si el hecho de que nosotros nos reunamos aquí es que nos vamos, no es que nos entretengamos, ¿cierto?, un ratito, porque pasémosla bien, un rato, no, es, hermanos, en la exhortación, la consolación, la edificación que trae la profecía, la palabra de Dios, para que nosotros seamos apercibidos y no estemos mirando las estrellas, sino que estemos velando. La Escritura dice que debemos velar debidamente, velar. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo un tiempo más peligroso que ayer. Y si en este tiempo de Pablo, de cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia corría peligro, imagínense hoy día con tanta tecnología, con tanto avance medicinal, que esto lo advierte a través de Daniel, el Señor, que en los tiempos posteriores la ciencia sería aumentada, y muchos hoy día quedan sorprendidos con la ciencia. O si hoy día las máquinas, ¿cierto?, ocupan máquinas para sanar a las personas, pero al final termina poniéndose igual.
lo que hacen es como un alargue de vida, pero al final el hombre tiene que morir. O sea, igual se cumple, al final se cumple la escritura. Y los que vivimos sabemos que debe morir y los muertos nada saben. Entonces nosotros no debiera conmovernos estos avances, porque nosotros estamos, hermanos, informados con respecto a esto. Lo que nosotros deberá causarnos conmoción es la palabra del Señor. Y defender el Evangelio. Nosotros debemos ser defensores del Evangelio. La hermenéutica parece que significa la defensa del Evangelio, ¿no? No, hay otro nombre, no acuerdo otro nombre, que es la defensa. Entonces Pablo, como entró decirlo así, esta idea, ¿cierto?, de circuncidar a los gentiles, que ya usted lo puede ver en entre el capítulo 14 y 15 del libro de Hechos, ¿cierto?, que desde la casa de Cornelio, del capítulo 10, empiezan a convertirse los gentiles, porque los primeros convertidos son judíos. Hasta el capítulo 9, hasta la conversión de Saulo, vemos solamente entrar judíos. Y si usted dice, los griegos alegaron porque la viuda, no, esos eran los judíos helenistas. Amén. Eran los judíos helenistas, no es que eran griegos. No, eran los judíos helenistas que tenían esa cultura, pero eran judíos. Entonces, hasta ahí solamente entraron los judíos. Ahora estos detalles son importantes, hermanos amados, tenerlo en cuenta, porque va cuadrando la doctrina. Amén. A veces los predicadores usan los púlpitos, ¿cierto?, para tirar texto y la iglesia sale igual. No tiene un centro, no tiene un eje la predicación, nada. Entonces, como le decía un hermano, ya se usa más para emocionar y para predicar, o sea, para enseñar. Entonces, como había entrado, hermanos amados, lo que querían hacer los judíos de judaizar a la iglesia, Pablo inmediatamente, ¿cierto?, que ve esto en las iglesias de Galacia. No es una sola iglesia, es la iglesia que estaba en esa zona, en esa región de Galacia, porque es una región, es como decir, todas las iglesias que están en Santiago. Entonces Pablo inmediatamente escribe una carta y fíjese, el comienzo, Pablo no es arrogancia, pero es autoridad. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. El saludo es firme, inmediatamente. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Ves? No es solamente una iglesia. O sea, estaban siendo contaminadas toda la región, hermanos amados. No era una iglesia nomás que no, toda la región estaba siendo contaminada con este pensamiento o con esta ley, de meter la ley dentro de la gracia. Y eso es una aberración. Mezclar la ley con la gracia es una aberración. Y de hecho nosotros acá en Chile igual nos legalizaron durante muchos años. Por ello yo discrepo con los predicadores que le meten al Antiguo Testamento y le meten mano antigua. Entonces nosotros sabemos más de Israel que de Jesucristo. Sabemos más de David, sabemos más de Sansón que de Jesucristo. Y no nos compete, o sea, de cierto modo para conocimiento sí. Pero deberíamos saber más de Jesucristo que de Israel. Amén. Entonces es fácil judaizar a una persona que durante muchos años estuvo recibiendo cierta doctrina de Israel. Es más fácil. ¿Por qué? Porque se va a pegar a la cultura, se va a pegar a los pensamientos y va a aceptar la circuncisión. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es por gracia, no por obras. Dice claramente la Escritura, es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque el judío que dice, yo entro al cielo. ¿Por qué? Primero, porque soy judío. Segundo, porque soy circuncidado. Tercero, porque guardo la ley. ¿No decía eso lo que estaba orando? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham también. Tenía muchos argumentos. Pero ¿qué dice la gracia? No es por méritos del hombre, es por mérito de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que el hombre no puede entender. Por eso para él es locura que el hombre pueda entrar al reino de los cielos sin tener ningún mérito. Amén. Es como si usted diga, usted es rico y no tiene ni un peso en el bolsillo. Se siente como si fuera una broma. ¿En serio? ¿En serio? Usted es rico. Pero si no tengo ni un peso, usted es rico. Usted es dueño de todo. Es heredero y coheredero, fíjense. Amén. Usted es dueño de todo. Sí. Sin embargo, si pensamos, es una locura. Entonces, el judío que pensaba de esta manera
¿cierto? Con respecto a la circuncisión, Pablo quiere detener, hermanos amados, este avance que el judaísmo estaba haciendo, porque aquí yo veo algo, hermanos amados, es como, a ver, si no puedes vencerlo, únete a ellos. Ahora, es más fácil destruir desde dentro que de fuera para adentro. Porque usted sabe que si alguien lo está mirando afuera, usted sabe que ese es su enemigo. Pero si ese enemigo viene disfrazado, ¿cierto?, de amigo, usted no sabe. Entonces, dentro de la misma iglesia había gente que quería judaizar. Amén. Y aceptaba la idea de judaizar. Entonces, Pablo escribe a la iglesia en Galacia, dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el escritor dice? Pablo no hizo ninguna oración en favor de ellos, ni tampoco, hermano, los alabó por la condición que ellos estaban tomando, o la posición. Luego dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, escuchen, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, el judaísmo no aceptaba a Jesucristo como el Mesías. Amén. Y hasta el día de hoy no lo aceptan. No lo aceptan. Y por eso que Pablo, fíjese en el verso 4, es importante, mire. Cuando habla de Jesucristo, dice: el cual se dio. ¿Quién se dio? Jesucristo. Aquel que ellos no aceptaban. Y asimismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. O Dios y Padre, perdón. O sea, para librarnos, o sea, es un Salvador. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Jesucristo es el que se dio. Jesucristo es el que nos salvó. ¿A quién sea la gloria? Dice: por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese. Y aclara Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos, que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué cosa? El evangelio de Cristo. Porque el evangelio es uno solo. Sí, amén. No hay dos evangelios. No hay tres evangelios. Por eso los modismos que han entrado dentro de la iglesia y el pragmatismo que se deja ver en la religión es solamente eso. Pragmatismo, ideas humanas. Pero el evangelio o el modo de salvación es uno solo. No hay más. Amén. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. El que volvió a entrar será salvo. No hay otro, ¿eh? No hay otro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Usted no puede llegar a Dios sino por el sacrificio de Cristo. Sí, es verdad. Si usted no lo cree, no va a llegar, no va a entrar. Porque esto es para el que cree. Amén. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mira el extremo que Pablo lleva. Me gustan los ejemplos que Pablo, porque ¿sabe? Porque se pone él. Se pone él como ejemplo. Mire, más que aún, si aún nosotros, ¿ve?, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema tiene dos significados: apartado o maldito. Maldito por Dios. ¿Cierto? Maldito para Dios. Maldito Por de Dios. Maldito de Dios. Maldito de Dios. Maldito por Dios. Por Dios. Ahí. Fíjese. O sea, a ese extremo llegamos. Su sinceridad, su honestidad. Si nosotros, o un ángel del cielo, os predicásemos otro evangelio, el tal sea maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea Anatema. Ahora, ¿qué nos dice el evangelio? El evangelio de Dios es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Y hay una forma. Cristo dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado será, más el que no creyere, será condenado. o sea, aquí hay primero un arrepentimiento, punto 1, segundo el bautismo. Amén. Y la permanencia final, hasta el final. No es, hermano, levante la mano y acepta al Señor. Ve, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Estamos tergiversando la Escritura. Estamos torciendo la Escritura. Ahí estamos hablando de otra forma de salvarse, levantando la mano. En ninguna parte de la Escritura habla de la confesión de fe que durante muchos años se ha propagado en las religiones. Y hasta en los que conocen este nombre. ¿Ven? Entonces, ¿se fijan? Ya ahí hay otro evangelio. Es lo que decíamos el otro día. Si no sacamos las cosas que no están en la Escritura, que se las ha implantado a la iglesia durante años, no estamos en la fe verdadera, por mucho que sepamos que Jesucristo es Dios. O mucho que sepamos, porque muchos piensan eso, que basta y sobra con que sepamos que Jesucristo es Dios. No, hay una doctrina, que es la doctrina fundamental de la iglesia. Fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Y ahora venimos a edificar conforme a la doctrina, amén, que es de Cristo, que es la misma de los apóstoles. No hay diferencia entre la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo. Es la misma. Pues dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo hace estas dos preguntas? Porque hoy día los hombres buscan agradar a los hombres y suavizan a veces el mensaje, adulando, ¿cierto?, a la gente. Lo mismo hemos visto los mismos predicadores en nuestras iglesias. Como adulan, ¿cierto?, ya la palabra pecado ya casi ni se menciona, ha desaparecido, ¿cierto? La palabra infierno tampoco aparece. Entonces eso es buscar el favor de ¿quién? De los hombres. Que lo vitoreen, que lo abracen, que lo palmoteen. Oiga, que predica bonito usted. Oh, le hace bien, claro, si no le toca nada. No le toca el adulterio, no le toca el robo, no le toca nada. Sino que hace un mensaje plano. Amén. A gusto del consumidor. Ya la iglesia parece un verdadero restaurante porque ahora hay a la carta. Se hacen los mensajes a la carta. ¿Ah? A los predicadores, ¿cierto? Oye, ¿que tienen que predicar esto? No. O no tienen que predicar esto otro. No, no, hermano. Por eso que Pablo le dice claramente: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, no es que haya una mala intención en cuanto al apóstol Pablo, hermano, de predicar el evangelio como corresponde, sino que es beneficio también para la iglesia. Si Cristo no hubiera sido abierto, por eso cuando en una oportunidad dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero es para que el hombre se salve, por hermano. Claro, al parecer, pareciera, y a veces se toma como un enemigo. Pero no es por el beneficio. Es lo mismo cuando usted corrige a su hijo. Amén. No lo corrige por malo. No lo corrige para hacerle un mal a su hijo. Es para hacerle un bien. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjese. No es según hombre. O sea, a mí no me lo entregaron, no me lo entregó Pedro, no me lo entregó Juan, no me lo entregó ninguno de los apóstoles. Y usted lo puede ratificar en el libro de los Hechos. Sí, amén. ¿Se acuerda cómo fue llamado Pablo? ¿No? Sí. Y ha caminado a Marcos, ¿cierto? Como dice, respirando amenazas, ¿cierto? Y ahí le salió el encuentro, ¿quién le salió el apóstol Pedro? Le dijo, Pablo, tenés que arrepentirte. ¿Ah? O el apóstol Juan, ¿quién le dijo? ¿Quién lo botó a tierra? El mismo Señor. Hechos 3, Hechos. 22. Amén. ¿Iba a caballo o no iba a caballo? No. No dice la escritura. Iba así, iba sobre una yegua, la yegua, ¿cómo era? La yegua cólera, porque iba enojado. Y hasta la yegua cólera. Entonces, el mismo Señor le sale en encuentro. Por eso dice que Pablo dice que el evangelio que él recibió y que ahora él anuncia, ¿cierto? No es según los hombres. A Pablo no lo instruyeron los apóstoles. No lo instruyeron. Pues yo ni lo recibí, escuche,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, ¿quién lo evangelizó a Pablo? El mismo Señor Jesucristo evangelizó a Pablo, así como evangelizó a Abraham, porque Abraham también fue evangelizado. El primer hombre en la tierra que fue evangelizado. ¿Y por qué digo de evangelizado? Porque Abraham sabía de la resurrección. Abraham, Dios le reveló a Abraham, por eso que él lleva a su hijo, ¿cierto?, hasta la última consecuencia, hasta levantar la mano, porque sabía que Dios tenía poder para resucitarlo de los muertos. Entonces Abraham sabía que había resurrección de muertos, sabía que Cristo iba a venir, por eso dijo, Dios se proveerá del cordero para nosotros, lo sabía. Por eso que nuestra fe, hermanos amados, no es una fe ciega, nuestra fe es conforme a la Escritura. Porque me dicen, yo tengo una fe ciega, no, igual que Bartimeo, no. Entonces dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Era súper bueno, era fiero. No, si el hombre ahí se las traía. Cuando Dios lo llamó después de 3 años recién subió a Jerusalén. Amén. Exactamente. Tuvo 3 años, hermano, en el desierto del área. Sí. Ahí está. Y en Damasco. Y él no. Y el Señor lo estuvo cocinando. Sí. Todo el tiempo. Entonces, después, tal como dice hermano, según la historia que dice en Hechos, sube a Jerusalén. Y creo que aquí él lo relata. Ahí también. Sube a Jerusalén y se encuentra con Pedro, Jacobo y Juan. Y él le expone el evangelio que él había recibido. Solo Jacobo. A Jacobo, ya, perdón, gracias. Y le da la mano, ¿cierto? No parece que estaba Pedro también, hermano. No, Pedro y Jacobo. Pedro, el hermano Juan, del Señor. ya, amén. Pedro, ya, porque dice, y nos dieron la mano, ¿cierto? En señal de compañerismo. O sea, les dijeron, aquí no teníamos nada que hacer. Y lo único que dijeron, ya, tú a los gentiles y nosotros a los judíos. Él les puso el evangelio. No había, hermanos, diferencias como la hay hoy día, que hay diferencias bíblicas. Y muchos pastores, muchos hombres no quieren aceptar esa diferencia bíblica, porque tal como mi hermano dice, cuando se implanta una tradición, pasa a ser como una ley. Y muchos dicen, por ejemplo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice. Si un niño pusiera por delante de él hoy, no dice eso. Amén. Pero eso se ha vuelto, usted lo ha escuchado de predicadores. ¿Sí o no? Y lo han implantado como doctrina. Y es lamentable. Entonces, cuando uno quiere hacerle ver esta situación, se encuentra con la oposición. ¿O no? Se encuentra con la oposición. Sí. ¿Por qué? Porque ellos conservan la tradición, no sé, pues de un pastor, de un obispo, de un apóstol, no sé. Viene, no, si lo dijo mi pastor y yo se lo creo a pie juntita. Usted no me crea lo que yo le digo, vaya siguiendo la escritura. Y estudie la escritura. Y cuando usted vea, dígame amén. Y estos predicadores obligan a la gente a decir amén, porque si usted no dice amén, dice que están secos, que están muertos. Porque utilizan la psicología. Entonces el creyente, aunque lo esté en la Biblia, como está atemorizado, amén. Hermano, si no dice la escritura. Por eso es que cuando Pablo expone el evangelio, no hubo ninguna diferencia entre lo que recibieron los apóstoles, que estuvieron 3 años y medio aproximadamente con el Señor, con el apóstol Pablo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a las iglesias. Primero, que él no recibió de los hombres el evangelio, que lo recibió del mismo Cristo. Porque ya ves, y aquí está, Pablo empieza a mostrar lo que él era y cómo era, dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. ¿Ves? ¿De qué era celoso? ¿De la doctrina o de las tradiciones? De las tradiciones. Por eso que cuando hermanos, la tradición se hace por año. Por eso que cuando hablamos del diezmo la otra vez, claro, el diezmo se volvió una tradición. Y a la vez se volvió una ley. O un modelo de negocio aparte, porque también. Entonces, no lo sacan hoy día cuando deberían sacarlo para que la iglesia sea, la doctrina sea limpia, sea pura. Deberían sacar todas esas cosas que no están en el escrito, que están a modo de conocimiento,
pero no a modo de obligación para la iglesia. Pero no la sacan. Yo quiero pensar, siempre digo, yo soy más como, por decir, soy más bueno, por decirlo en ese sentido. Quiero pensar que no hay mala intención. Quiero pensar que no hay mala intención, que hay un equívoco, que es un error. Porque si pueden decir, bueno, nos equivocamos durante 20, 30 años, no sé de cuánto tiempo que está, las 50 años que llegó la verdad aquí en Chile. Más o menos. Un poquito más. Más porque había llegado al sur primero. Claro, sí, y fue la iglesia pentecostal. Sí, la Pentecostal Unida que trajo la verdad, no fue nada buena iglesia. Fue un engaño de muchos años. La verdad llegó allá al sur, en Valdivia, si no me equivoco. Fue un engaño la buena del desierto de muchos años de la corporación diciendo que aquí ha llegado la verdad. Y bueno, ese es otro cuento. Por eso debemos tener cuidado, hermanos amados, cuando el evangelio está tergiversado. Y nosotros debemos predicar siempre lo que está en la Escritura. Luego dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, escuche bien, me llamó por su gracia. ¿Qué es lo que es su gracia? Un don inmerecido. ¿Merecía ser Pablo llamado? No, porque era tan pecador como nosotros. Y por eso que él exalta la misericordia y la bondad de Dios. Lo llamó por gracia, porque él no merecía. De hecho, cuando dice como último, se me pareció a mí como un abortivo. Imagínense cómo él se trata, porque, o sea, cómo corresponde. Hoy día el humanismo que está metido en la iglesia, ¿no? Hasta los aplauden a los hombres día. ¿Sí o no? Está en adulterio, pero está en fornicación. Es un ladrón, pero el hermano tanto, y lo aplauden, ¿o no? No, hermano. O viene por primera vez, hay que aplaudirlo. No, hermano. No, oye, hermano, hay que aplaudirlo porque viene por primera vez. ¡Qué bueno! Es para él. Él necesita a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos invertido los papeles, hemos colocado a Dios abajo y a los hombres arriba. Y eso también es otro evangelio. También es otro evangelio. ¿Amén? El evangelio de los Nicolaitas. De los Nicolaitas. En 2 cartas, Dios dice que no aborrece las 2 cartas de la iglesia. Amén. Ahí está. ¿Se ven? Revelar, dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Escuchen, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ¿qué es lo que decir? No consulté con ningún hombre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, escuche bien, y aquí hace lo que decía mi hermano, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Fíjense, hay un tiempo, hay un lapso. Fue a Arabia, de Damasco a Arabia, de Arabia a Damasco, y después de 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí está la verdad. Ahora, ¿por qué está haciendo esta reseña? Porque es importante lo que Pablo está declarando a la iglesia en esta carta. Que él no es ningún desconocido. Amén. Porque si bien muchos tenían recelo contra Pablo, porque él había sido un perseguidor y no partió en Pentecostés por la iglesia, sino que fue llamado a misericordia después, y la calidad que él tenía de hombre humano no agradaba a la iglesia. Yo creo que muchos lo miraban con recelo y con desconfianza. De hecho, eso relata cuando Pablo empieza a predicar y muchos decían, y este no era el que asolaba a la iglesia. Ya, ahí está. Pero no vi a ninguno de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Fíjense,
¿Cómo lo conocían? De esa manera. Amén. Pablo tenía muchos enemigos dentro de la iglesia. Y él lo dice, peligro entre falsos hermanos. Después, pasado 14 años, subí otra vez, ¿a dónde? A Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Pero subí según una revelación, no es que el apóstol Pedro, ¿cierto? Como era el jefe de la iglesia, lo mandó a buscar. ¿Cierto? Como en las corporaciones. No, él subió conforme a una revelación del mismo Señor. Amén. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, escuche, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ven? Ahí ya lo puso con más gente. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. Amén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahí estaban, dentro de la iglesia, como hoy día. Como hoy día. Hoy día están infiltrados. Hay muchos infiltrados dentro de la iglesia, hermanos amados, que quieren llevar a cabo un evangelio que no es el evangelio real. Por eso que Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra. Amén. ¿Cierto? Que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorte, que redarguya con toda paciencia y doctrina. Pues, toda paciencia y doctrina. Porque van a venir tiempos en que no van a sufrir esa nota. Sí. Sino que muchos teniendo comezón de oír, ¿cierto? Se van a amontonar maestros, pero conforme a sus concupiscencias. Hoy día lo vemos. Muchos que dicen que hay otra creación antes de los que conocemos nosotros, los primeros hijos de Adán y Eva. En el huerto, hermanos, en Edén no nació nadie. No nació nadie. Hay imaginaciones en los hombres. Entonces están introduciendo herejías. Cuando fueron expulsados, ¿verdad? Adán conoció a Eva y le dio a su hijo, ¿cierto? Que fue, el primogénito fue Caín, ¿no la ves? ¿Manoleo? ¿Perdón? El primero, Caín, ¿no la ves? Fue primero Caín. Caín. Vale. Fue el primero. Lo volvió a conocer y tuvo a Abel, Eva. Bueno, y después, ¿cierto? Tuvo hijos e hijas y la tierra se empezó a poblar ahí. Pero no hubo otra creación en el huerto adentro. No, porque ellos fueron expulsados. Pero hoy día hay muchos que argumentan, porque como cuando el Señor le dijo, aumentaré los dolores en tu preñez, deducen ellos y dicen, y como dicen que los hijos de Dios se casaron con la hija del hombre, entonces ahí está la otra creación y empiezan a poner ahí pero yo no puedo ir más allá de lo que está escrito, porque si yo voy más allá de lo que yo me estoy imaginando, y por eso que hay muchos maestros que se han amontonado y la gente lo escucha. La gente lo escucha y le pone oído. Entonces, ¿qué se apartan? Del sentido del evangelio. ¿Cuál es el sentido del evangelio? La salvación. Amén. Entonces el hombre se empieza a sentir que sabe mucho, sabe más, ¿cierto? Y que no necesita arrepentirse, que no necesita ser bautizado, que no necesita ser perdonado, porque ya sabe mucho de Dios. Y ahí pone en duda, hermanos amados, la fe verdadera. Por eso que Pablo defiende el evangelio. Amén. Si aquí, hermano, cuando usted está agregando otra cosa que no está en el evangelio, usted pone en peligro al evangelio, pone en peligro la salvación. No solamente la suya, la de muchos, los que lo oyen. Amén. Por eso que Pablo le recomienda a Timoteo también, con respecto al mismo, y con respecto a los que lo oyen. ¿Qué es lo que yo enseño? ¿Qué es lo que yo predico? Usted está oyendo, usted es un oidor en este momento. Sí, amén. Y tiene que oír la verdad. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué era, hermano? Que no me vaya a pasar. 10 para las 9. ¿A quién está el 9? Amén. Más, perdón, ¿a dónde vamos a poner? Por revelación. No, a los cuales ni por un momento dice accedimos
a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Ven? Ya se resistieron. Muchos dicen, no, hermano, es que no hay que contender. No hay que contender. El mismo apóstol recomienda que debemos contender por la fe, que una vez nos fue dada. Debemos contender. No es que nos agarremos a combo, ni a fierrazo. No. Es que nadie puede moverlo a usted de lo que está en la Escritura. Nadie puede moverlo. Por eso que hay gente que está haciendo maestro, gente que predica en los púlpitos que a veces no sabe lo que predica. Y esto incurre o lleva al error a los que lo oyeren. Por ahí el apóstol le dice, te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Amén. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No es que Pablo esté menospreciando, ¿cierto?, a los que habían sido llamados primeros que él. Pero también nos está dejando espacio para la idolatría de los hombres, como hoy día se da. Hoy día se idolatra a los pastores, se idolatra a los obispos, siendo que la condición es la misma. Sí, y eso ha penetrado dentro de la iglesia. Luego que Pablo le baja el perfil a todos, porque el único que debe ser exaltado, glorificado y engrandecido es Dios. ¿Ven? Nadie más. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, y aquí podemos pensar que hay dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, ¿cierto? Si lo dejamos hasta ahí, podríamos pensar. Lo que está hablando Pablo, que a él le fue encomendado que fuera a los incircuncisos y a Pedro que fuera con el mismo evangelio a los circuncidados. Eso es lo que Pablo. Amén. ¿Ah? Porque algunos pueden ver que hay un evangelio para los de la circuncisión y un evangelio para los de la incircuncisión. Es como cuando Pablo habla, ¿cierto?, de la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Hay dos doctrinas. No hay dos doctrinas, hay una sola. Y cuando habla del alimento sólido de la leche no adulterada, está hablando de la misma doctrina. ¿Ven? No es que a los más nuevos hay que tratarlos bien y a los más viejos hay que tratarlos duros, hay que darles. No es eso. Cuando Pablo habla del alimento sólido de la leche espiritual, está hablando de lo mismo, pero hay algunas personas que van alcanzando una estatura. Hay unos que llevan años en el evangelio, pero nunca no han crecido para nada. No han crecido para nada. Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y aquí Pablo no está creando un pleito o una competencia entre él y Pedro. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, aquí están los cuatro, aquí están los tres, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ven? Ahí aclaró. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. El meollo de este asunto, hermanos amados, es la contaminación del evangelio que se ha ido dando a través de los tiempos. El libro de Romanos nos enseña qué es lo que es el evangelio de fe. Sí, nos enseña todo. Nos enseña el tema de la gracia. Como yo siempre digo, hay tres cosas que son fundamentales y que nosotros como iglesia debemos saber: el pecado, la ley y la gracia. Cuando nosotros alcancemos ese conocimiento, vamos a entender bien, hermanos amados, lo que hizo Cristo con nosotros. Lo hemos hablado. La gravedad que tiene el pecado. Porque nosotros a veces tomamos el pecado como que nace un chiste. No. El pecado tiene una gravedad a tal punto que, claro, ¿qué cosa? ¿Qué trajo el pecado?
Muerte. Entonces no es un chiste. Si trajo muerte, es porque no es un chiste. Por cuanto todos los pecados, dice la Escritura, están destituidos de la gracia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el pecado. Yo le decía a una persona hoy día, el pecado trajo todo esto. Hermano, todo lo que usted ve, todas las consecuencias, la guerra, la muerte, el hambre, todo viene producto, resultado del pecado. Sí, Señor, amén. Claro. Entonces es gravísimo. Por eso que Pablo se preocupa por este tema. Si esto no tuviera gravedad, hermano, Pablo no hubiera escrito esta carta. O sea, el Espíritu Santo no lo hubiera inspirado. Amén. Porque recuerda que el Espíritu Santo es el que estaba, ¿cierto?, guiando a los apóstoles, que es el mismo Jesucristo. Cuando digo el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, no es la tercera persona de la Trinidad, es Jesucristo, es Dios. Está guiando ahora a la iglesia. Amén. Y por eso que Él mismo constituye en las iglesias apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén. Para que el cuerpo sea edificado, para que usted y yo aprendamos realmente lo que significa la salvación de Dios. Amén. Y para que usted sepa y yo sepa dónde estoy parado. Hay personas que no tienen idea. Hay personas que al día de hoy ni siquiera se han arrepentido y sin embargo usted los ve en los cultos. Ni siquiera se han arrepentido porque no entienden. Entonces aquí, hermano, está la razón de por qué Pablo defiende la predicación del Evangelio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Miren, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se sustraía y se apartaba, porque tenía miedo ¿de quiénes? De los de la circuncisión. Es pesadita la circuncisión, hermano. Porque es legal. Legalista. Es legalista. No, hermano, usted no puede predicar porque anda sin corbata. No puede predicar. Usted no puede subir al púlpito porque anda sin corbata. Llevarte la escritura. Estoy poniendo un ejemplo. El problema de la circuncisión que es de la ley. Si usted guarda la circuncisión, tiene que guardar toda la ley. Toda la ley, exactamente. Por eso es que es grave. Por eso es que aquí hay que parar las antenas. Por eso hablábamos del diezmo, porque el diezmo también es de la ley. Si pagamos el diezmo, entonces estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley, exactamente. Entonces, metimos ¿qué cosa? Introducimos agregado al Evangelio, lo que Cristo no hizo. Cristo no hizo eso. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. La ley, hermanos, fue añadida a causa del pecado. La gracia es mayor que la ley. Y fíjese, mire Pedro cómo cae en el error. Aún teniendo el Espíritu Santo. Aún siendo apóstol. Fíjese. Por eso que, hermano, tenemos que estar con el libro de Dios siempre. A ver, porque lo que yo estoy predicando, usted no puede, esto es un hecho. No, déjalo en la Escritura. No lo puede dar por sentado. Déjalo en la Escritura, usted tiene que seguir. Los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo predicaba, ellos llegaban a la casa, agarraban el libro y veían si realmente lo que Pablo le estaba enseñando estaba o no estaba ahí, pues. ¿Y qué es lo que Pablo hace? Estos son desconfiados, ¿no? Dice, que lo elogió. Y dice que él eran más nobles que todos los otros. Eran más nobles. Porque nosotros debemos cerciorarnos, hermanos amados, si lo que nos están predicando está en la Escritura o no, si lo que nos has enseñado con años está o no está en la Escritura. Y aquí no es porque yo sea bonachón, ni buena gente, ni buena persona. No, hermano. Es su salvación la que puede correr riesgo si alguien le cambia, hermanos amados. Por eso que Jesús dijo, ni una tilde ni una coma. Usted le cambia una coma a una frase, le queda de otra manera. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escuche bien, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Claro. Ah, entonces no cumple la ley. No, tampoco está diciendo eso. Tampoco está diciendo eso. Amén. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy vivo. Muerto. Aleluya. Estamos despiertos. Para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley nos mata y nos condena. Amén. Pero Cristo nos vivifica. Con Cristo dice: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo confronta dos cosas: la ley y la gracia. Y los judíos eran amantes de la ley. ¿Ah? Y decían que ellos cumplían ley. A tal punto que si había un judío y un gentil, ellos decían que el judío sí entraba al reino y el gentil quedaba. Pero Cristo le demostró lo contrario, que es solamente por gracia. Ahora fíjese lo que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. O sea, digo, ¿la ley para quién es? Para el homicida, para el parricida, para todos los transgresores. Si usted está en Cristo, usted está cumpliendo la ley. Por medio de Cristo. Por eso no dice Cristo: permanecer en mí y yo en vosotros. No es que, como la ley no, la ley, muchos dicen la ley está abrogada. No, la ley no está abrogada, está cumplida. Y la cumplió uno solo. Ni usted ni yo hemos cumplido la ley. Nosotros vamos al reino, vamos, ¿cómo le llamamos antes? A la Cochihuahua. Y no porque nos merezcamos. Por eso debemos permanecer. Bueno, ¿Y qué significa? eso cuando lo llevan en coche, una guagua. Que él da en coche, porque cuando llevan en coche. No hace nada. No hace nada. No hace nada. No te quedas de la guagua, no hace nada. La llevan. Como yo digo, son zánganos, los caballeros son zánganos que no hacen nada. Usted los alimenta, ¿cierto? Son zánganos. Y no trabajan, no producen, ¿o no? Y los alimentos, tiene que cambiarle pañales. El niño suyo hace algo. ¿Va a trabajar? ¿Está produciendo? Le da puro dolor de cabeza, igual que los dolores de niño. Como la adapta también de la mosca que va amarrando los tipos. Arriba de los cachos al huevo. Arriba los cachos, claro, que como ella ayer. Y arriba de los cachos al huevo que va dando el huevo. Ella era también, ¿no? Y aquí, hermanos amados, el sacrificio lo hizo Cristo, pero debemos permanecer. Debemos permanecer en Cristo. Amén. No decir, no, es que ya no hay te cumplía ningún problema. No, porque yo siempre he dicho, si usted como creyente que ha creído, que se arrepintió, que tomó el nombre de Jesucristo en las aguas, que fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted se va al mundo y usted muere allá, usted se perdió. Escúcheme, usted se perdió. Si usted está aquí, se cae, se levanta y sigue hasta el final, porque el pecado lo pagó el Señor. Porque la Escritura habla de practicar el pecado. Eso es gracia. Cuando nos enseñaban nosotros nos decían, no, pues el Leo pecó y ya no tiene más. No, porque él es hijo. Lo que sí va a recibir la corrección. Y tal vez va a doler, como la recibió David. Y tal vez va a doler, pero va a ser salvo. Porque, ¿qué es lo que hizo? Reconoció, se arrepintió y se volvió. Amén. Pero el que cae afuera y se queda afuera caído y no vuelve nunca más, rechazó la gracia. Por eso que yo decía la otra vez que el que se mata no es que tenga la autoestima baja,
la tiene alta, porque no puede resistir que él haya querido, por ejemplo, que haya quebrado su empresa. ¿Por qué? Porque el ego estaba, no, yo no. Y por eso es que la filosofía, la psicología es peligrosa. Hoy día el mundo gira en eso. A los jóvenes dicen tú puedes, pero los jóvenes no trabajan un día a nadie. No tienen asco a la pega. Son como los comunistas. Puede ser lo que tú quieras hacer. Claro. Puede ser lo que tú quieras. Claro, exactamente. Entonces, Ahí meten y también aquí hay dos cosas. Y hay dos cosas que es importante. El hombre, la mente se engaña, entonces empieza a afanarse. En eso, hay cabros que han estudiado como 10 carreras y no terminan ninguna. Hay que llevarlo al club para que los callos terminen la carrera. ¿Ah? De verdad, ¿por qué? Porque el hombre del joven está desorientado. Y como está más lejos de Cristo, peor todavía. Entonces, hermano, el peligro que tenemos hoy día y que está latente es que se ha cambiado el Evangelio, se ha alivianado en parte, se ha menospreciado el sacrificio de Cristo, reemplazándolo por otras cosas. Lo que veníamos conversando antes, con charlas motivacionales, porque hoy día los que predican son verdaderos motivadores y lo único que quieren es hacer llorar a la gente y pasa al altar, porque después invitan al altar, ¿ah? Y empiezan a hablar al alma, no al espíritu. Pero Jesús dijo que el que no naciere de agua y de espíritu, no de alma, dice de espíritu. El espíritu del hombre debe morir y el espíritu de Cristo debe vivir. ¿Amén? Porque el espíritu de Cristo es el que tiene que guiar nuestra vida. ¿Amén? Así que cuidémonos, hermanos amados, cuidemos el Evangelio y cuando le digan, no, si esto acá, no, la Escritura dice. Por eso que los profetas de la antigüedad, cuando entró la decadencia de Israel, y con esto termino, ellos siempre dijeron, así dice el Señor. Amén. Nunca dijeron, así digo yo Jeremías, así digo yo Ezequiel, así digo yo Isaías, no. Así dice el Señor. Y el predicador tiene que confirmar lo que está aquí. Amén. Aunque sea su amigo el pastor, le está predicando otro ángel, le diga, para un poquito. Aquí no dice. Aquí dice otra cosa. Porque toda otra cosa que entre, hermanos amados, anula el sacrificio. Y lo más sublime, y nosotros lo celebramos todos los meses, ¿no? Comiendo pan y tomando vino, lo celebramos todos los meses. Amén. Aquí y allá. ¿Qué celebramos? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de ese sacrificio, usted y yo somos santos. Amén. Puesto en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza de hoy, Dios mío. Permítenos que esto quede, Señor, grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor amado. Pedimos para que tu gracia, Señor, sea derramada sobre aquellos que no te conocen. Bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Que han atendido, Señor, en este día a la enseñanza y que puedan, Señor, también compartirle a muchos, Señor, el Evangelio de la gracia. Gracias, Señor amado, por haber hecho ese sacrificio maravilloso que hoy día nos permite, Señor, adorarte, exaltarte y glorificarte. Ahora nos retiramos a nuestros hogares, Señor amado. Váyase, Señor, con los que van lejos, como también con los que van cerca. Guárdelos, líbrelos, Señor, de accidentes, líbrenos de todo lo que nos espera en este día, y que podamos retornar a nuestros hogares con gozo, con alegría, con el contentamiento de nuestra alma, sabiendo y entendiendo que somos salvos por gracia. Amén. Ahora bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria son para Toda la Dios. honra, el honor y la gloria sea el nombre de al Jesús. Señor Jesucristo. Despídase de su hermano, desea de bendición. Nos vemos el miércoles, si Dios así lo permite. Amén. Gracias. Un gusto verle. Dios le bendiga. Gracias. Bendiciones, hermano.